todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a ver 5 clichés sobre el Theremin. Pero antes que nada, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse dándole clic al botón rojo y a la campanita y así no se van a perder ninguno de los videos que cada semana publico sobre el Theremin. Cliché número 1. El Theremin es terrorífico. Este sin duda alguna es uno de los clichés más frecuentes que encontramos sobre el Theremin, en donde se asegura que este sonido es bastante terrorífico e inquietante. Esto sin duda tiene que ver con el hecho de que el Theremin se hizo muy popular en los años 1950-1960 para musicalizar películas de terror o de ciencia ficción. Se encontró que el timbre de este instrumento electrónico resultaba algo fantasmal y sobre todo su peculiar vibrato se explotó muchísimo como efecto sonoro para musicalizar algunas películas. Sin embargo, el uso del Theremin en la época dorada de Hollywood no solamente fue incidental, sino que también se compusieron grandes soundtracks de películas, entre los cuales vale la pena mencionar El día que la Tierra se detuvo, compuesto por Bernard Herrmann, También está el soundtrack de la película Spellbound de Hitchcock, compuesto por Miklos Rozsa. El Theremin terrorífico, bueno, sería un poco como decir que el violín también es un instrumento terrorífico solo porque se utilizó en el soundtrack de Psicosis. Cliché número 2. El Theremin es un instrumento súper fácil de tocar que cualquiera puede tocar. Probablemente esto tenga su origen en la década de 1930, cuando Leon Theremin, tras patentar su invento, lo licencia a la firma norteamericana RCA para que se produzcan unos 500 Theremins que serían luego lanzados al mercado. Curiosamente, la campaña de publicidad y marketing de la época promocionaba este nuevo instrumento musical como un instrumento que no podía faltar en ningún hogar norteamericano y que fácilmente cualquiera podía tocar haciendo movimientos en el aire. Esto más adelante obviamente fue desmentido por la práctica, ya que mucha gente empezaba a comprar Theremins con sus respectivos amplificadores y tal. Y finalmente, cuando se trataba de empezar a tocar, se daban cuenta de que la cosa no era tan fácil. Y muchas de estas unidades terminaron luego abandonadas en una esquina de la sala, con un lindo mantelito de encaje encima. Bueno, en fin, muchos de esos Theremins ahora valen un montón de dinero. Cliché número 3. El Theremin es el instrumento más difícil de tocar de todos. Es curioso porque este cliché es completamente opuesto al cliché número 2. Pero es cierto, muchísima gente en la otra orilla asegura que el Theremin es acaso el instrumento musical más difícil de dominar. El hecho de que no haya contacto físico y tampoco haya referente visual hace que el aprendizaje del Theremin en un primer momento sea bastante retador. Si a eso le sumamos su característica microtonal, en donde no tenemos ninguna frecuencia marcada y tenemos acceso a todo el espectro de frecuencias, pues sí, es bastante complicado. Pero en donde sí tengo que admitir que el Theremin probablemente se hace más complicado es que al tener un campo tridimensional para las notas, pues tenemos muchas más posibilidades y maneras de ejecutarlas. De ahí a que hayan muchos estilos de ejecución en general, y también hay más rango de error y es más probable que erremos la nota que buscamos de distintas maneras, o sea que hay más maneras de equivocarse. Cliché número 4. El Theremin solo sirve para tocar música experimental o noise.
A mí este cliché me da mucha risa porque como tereminista se me ha pegado bastante. El hecho de que el theremin sea un instrumento con características poco habituales me parece insuficiente para encasillarlo de esa manera en estilos musicales en donde prevalece la improvisación libre y la ausencia de reglas. Cliché número 5. El theremin es un aparato. En realidad es un instrumento musical. Luego podríamos decir que se trata de una máquina. O sea, aparato para mí es una licuadora, una lavadora. A mí se me hace como una falta de respeto cuando me dicen ese aparato que tú tocas. Cada vez que escucho la palabra aparato se me hace que psicológicamente le perdemos el respeto al instrumento. Es mucho más fácil esperar menos de un aparato que de un instrumento musical. Finalmente, podría añadir el uso del theremin como controlador, y en este caso yo diría que estaría bien llamarlo aparato, ya que un controlador no es un instrumento, sino más bien un dispositivo que nos va a permitir controlar otro instrumento musical, en general un sintetizador o una caja de ritmos. Esto es todo por el día de hoy. Si les parece que me he olvidado de algún otro cliché que por ahí se le pega al theremin, compártanmelo aquí abajito en los comentarios y nosotros nos vemos muy pronto en otro episodio aquí como siempre en la mágica escuela de theremin. Que estén bien, besitos, chao.